Descubrí que mi jefe estaba robando en la empresa y tuve que probar mi inocencia porque él me culpó. Desde muy joven, mi vida había sido definida por el trabajo duro y la dedicación. Mi nombre es Roberto, y para mí, el éxito no se mide solo por los resultados, sino por el impacto que dejas en los demás. Siempre he sido de los que creen que, cuando se trabaja en equipo, es fundamental crear un ambiente de confianza, donde todos puedan crecer y apoyarse mutuamente. Mi carrera en la empresa no fue un camino fácil. Llegué hace 5 años, recién salido de la universidad, buscando una oportunidad para crecer y aprender. Comencé en el nivel más bajo, haciendo tareas rutinarias como asistente, pero rápidamente mi ética de trabajo me llevó a ganar el respeto de mis compañeros y superiores. Desde los primeros días, me esmeraba en aprender, no solo las tareas que me correspondían, sino también las de los demás. Siempre estaba dispuesto a ayudar, a quedarme más tarde cuando algún compañero lo necesitaba o cuando un proyecto requería más manos. Con el tiempo, mi papel en la empresa fue evolucionando. A pesar de que mi título oficial era asesor principal, mi influencia dentro del equipo creció rápidamente. Muchos de mis compañeros comenzaron a acudir a mí en busca de orientación, incluso para temas que no estaban relacionados con mi trabajo. Me convertí en una especie de líder informal, alguien a quien se le confiaban problemas y desafíos, y siempre encontraba una solución. Uno de mis mayores orgullos era mi capacidad para conectar con los clientes. Sabía que la clave del éxito en nuestro negocio radicaba en entender las necesidades de los clientes y ofrecerles no solo soluciones, sino un servicio que superara sus expectativas. Los clientes solían pedir mi asesoría de manera directa, algo que no siempre caía bien a mi jefe, Martín. Era evidente que él no disfrutaba ver cómo yo ganaba la confianza y el respeto de todos, mientras él, a pesar de ser oficialmente el jefe, era percibido como distante y poco confiable. Martín, que llevaba casi una década en la empresa, era todo lo contrario a mí. Su estilo de liderazgo se basaba en el control y el autoritarismo, y rara vez demostraba interés genuino por el bienestar de sus empleados. Prefería tomar decisiones desde la distancia, sin involucrarse en los detalles, y dejaba que otros resolvieran los problemas cuando algo no salía como él quería. Con frecuencia, yo era quien resolvía esos problemas, cubriendo los errores o decisiones mal calculadas de Martín. A medida que me iba consolidando como una pieza clave en la empresa, empecé a notar que había algo raro en la manera en que Martín manejaba las finanzas. Uno de mis roles era revisar informes financieros periódicos para preparar estrategias de ventas y presupuestos de nuevos proyectos. Noté algunas discrepancias menores al principio, pero como no eran significativas, no le di demasiada importancia. Con el tiempo, estas discrepancias empezaron a aumentar. Había transferencias bancarias que no tenían sentido, pagos a proveedores que nunca habíamos utilizado y grandes sumas de dinero que simplemente desaparecían sin ninguna explicación lógica. Al principio pensé que se trataba de errores contables, pero después de revisarlos varias veces, me di cuenta de que algo mucho más serio estaba ocurriendo. Mi primera reacción fue la negación. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto bajo mis narices? Martín siempre había sido una figura cuestionable, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo así. A medida que seguía indagando, las pruebas comenzaron a acumularse. Las transferencias ilegales y los gastos inexplicables estaban claramente relacionados con cuentas que Martín controlaba. Me enfrentaba a una situación complicada. Denunciar a Martín sin pruebas sólidas sería un suicidio profesional. Él tenía años de experiencia en la empresa y una red de contactos que lo respaldaba. Además, su imagen frente a los dueños de la empresa, especialmente el señor Gutiérrez, siempre había sido de alguien competente y respetado. Si iba directamente con mis sospechas sin algo que lo incriminara de manera definitiva, corría el riesgo de perder mi empleo y mi reputación. Por eso, decidí que antes de hacer cualquier acusación, tenía que reunir pruebas concluyentes. Comencé a observar a Martín con más atención. Me di cuenta de que se quedaba tarde en la oficina con más frecuencia de lo habitual. Llegaba antes que todos y se iba mucho después de que la mayoría había terminado la jornada. Su comportamiento se volvió cada vez más sospechoso, y comencé a sospechar que utilizaba estos momentos para realizar las transacciones fraudulentas y cubrir sus huellas. Decidí actuar de manera discreta. Instalé una pequeña cámara en mi despacho, ubicada estratégicamente para capturar cualquier movimiento hacia su oficina. No quería levantar sospechas. Además,
Comencé a revisar más detalladamente los registros bancarios y las facturas electrónicas, rastreando cada transacción que no tuviera sentido. Sabía que esto tomaría tiempo, pero era crucial no precipitarme. Después de semanas de investigaciones, finalmente logré obtener las pruebas que necesitaba. Una noche, mientras Martín creía que estaba solo en la oficina, lo grabé realizando varias transferencias ilegales. Los vídeos mostraban claramente cómo desviaba dinero de las cuentas de la empresa a una cuenta personal a su nombre. Todo estaba registrado. Los movimientos, las cantidades y los destinatarios eran prueba suficiente para demostrar que Martín había estado robando dinero de la empresa durante meses. Pero el hecho de tener las pruebas no me tranquilizaba del todo. Sabía que Martín no se rendiría sin luchar. Era astuto, calculador, y tenía una habilidad especial para manipular a las personas. A pesar de que tenía los vídeos que lo incriminaban, debía tener cuidado al presentar esta información. Sabía que, en cuanto lo enfrentara, él haría todo lo posible por voltear la situación en mi contra. Decidí hablar directamente con el dueño de la empresa, el señor Gutiérrez. El señor Gutiérrez era conocido por su integridad y sentido de justicia, y yo confiaba en que tomaría la decisión correcta si se le presentaban los hechos con claridad. Le pedí una reunión privada, sin dar demasiados detalles por adelantado, pero mencionando que tenía información crítica sobre el manejo financiero de Martín. El día de la reunión llegó, y allí estábamos los tres, el señor Gutiérrez, Martín y yo. Me había preparado para este momento, pero lo que no esperaba era lo que Martín haría a continuación. Antes de que pudiera presentar las pruebas, Martín comenzó a hablar. Con una calma desconcertante, empezó a acusarme de ser yo quien estaba robando dinero. Martín alegó que yo había manipulado las cuentas, utilizando mi acceso para desviar fondos. Dijo que había estado sospechando de mí durante semanas y que había reunido pruebas de que yo era el responsable. Afirmó que, dado que muchos de los clientes preferían tratar conmigo directamente, yo había estado utilizando esas relaciones para hacer movimientos financieros ilegales. Incluso llegó a insinuar que había creado cuentas falsas para ocultar mis acciones, y que ahora, cuando sentía que lo estaban descubriendo, intentaba incriminarlo a él. Su discurso estaba lleno de mentiras, pero lo dijo con una seguridad tan convincente que por un momento temí que el señor Gutiérrez pudiera creerle. Era evidente que Martín había preparado esta jugada, y yo estaba en el centro de su trampa. Sus acusaciones eran elaboradas, y mencionó incluso a compañeros de trabajo que, según él, habían expresado preocupaciones sobre mi comportamiento. Cada palabra que decía era como una puñalada, pero me mantuve en calma. Cuando terminó de hablar, el señor Gutiérrez se volvió hacia mí, esperando mi respuesta. Sabía que había llegado mi momento. Sin perder la calma, saqué los vídeos que había grabado. Los reproduje frente a ellos, y el silencio en la sala fue absoluto. Las imágenes eran claras y contundentes. Martín, solo en su oficina, realizando transferencias fraudulentas, moviendo dinero de las cuentas de la empresa a su propia cuenta personal. No había excusas, no había forma de que pudiera justificar lo que estaba viendo. El señor Gutiérrez, con el ceño fruncido, observó todo en silencio. Cuando el vídeo terminó, se volvió hacia Martín, y pude ver que la seguridad en su rostro había desaparecido por completo. Martín intentó balbucear una explicación, pero las pruebas eran demasiado claras. El señor Gutiérrez lo despidió en ese mismo instante. Le ordenó que devolviera todo el dinero robado a la empresa y le advirtió que si no cumplía, se enfrentarían a acciones legales. Después de que Martín se fue, el señor Gutiérrez me agradeció por mi honestidad y por haber manejado la situación de manera tan profesional. No solo elogió mi ética de trabajo, sino que también me hizo una oferta inesperada, el puesto de jefe que Martín acababa de dejar vacío. Me dijo que, dado mi compromiso con la empresa, mi integridad y mi capacidad para liderar al equipo, yo era la persona perfecta para asumir ese cargo. Acepté el ascenso con humildad, sabiendo que había hecho lo correcto. Ahora, como nuevo jefe, me comprometí a liderar con el ejemplo, asegurándome de que la empresa siguiera creciendo y que nunca más alguien como Martín pudiera volver a engañarla.